Miren, yo no había leído la biografía del doctor Hugo Tolentino Dit sobre Gregorio Luperón, que se titula Gregorio Luperón, biografía política. Y hace un par de semanas que doña Consuelo me recomendó la obra y yo la leí. Esta obra no es una obra nueva, no es nueva, será nueva para mí, no es nueva, porque esta obra ganó el Premio Nacional de Historia que hizo el profesor Juan Bosch en el año de 1963. Al cumplirse el primer centenario sobre la Guerra de la Restauración, pues el gobierno de Juan Bosch organizó un concurso y ese concurso lo ganó con este trabajo, lo ganó Hugo Tolentino Dit. No exactamente con el mismo trabajo, porque desde luego esta obra es una obra del año 2014, no del 1963, pero está basada en aquella biografía con la que Hugo Tolentino Dit ganó el primer premio de historia en el gobierno del profesor Juan Bosch en el año de 1963. Esa obra se llamaba Perfil Nacionalista de Gregorio Luperón. Con esa fue que él ganó pues ese primer premio. Y entonces en el 2014 publicó esta obra que se llama Gregorio Luperón, biografía política. La verdad es que es una obra sumamente interesante, particularmente en mi visión. Lo único que yo le podría señalar en mi visión, no tal vez en la visión de otras personas, pero particularmente en la mía, es que hay unos matices ahí dirigidos a presentar la figura de Pepillo Salcedo como una figura históricamente mediocre, traidora, etcétera, tratando de justificar el magnicidio contra Pepillo Salcedo, cosa que ni siquiera Gregorio Luperón se atrevió nunca a justificar. Por el contrario, denunció ese magnicidio como un asesinato innecesario. Pero don Hugo, que va en una hilación distinta a la de don Pedro Achambó, que es, digamos, la obra clásica sobre la restauración, y en esa obra se presenta a Pepillo Salcedo como la espada principal de la restauración, va por otro camino, y para él Pepillo Salcedo no es otra cosa que un traidor. Por ejemplo, él dice en un momento sobre Pepillo, él dice: ya en esos momentos, y debemos decir que aún antes, el baecismo comenzaba a agitarse de manera visible en las filas restauradoras. Entonces, él dice que su más conspicuo representante lo era José Antonio Salcedo. De allí que con el pensamiento puesto en Buenaventura Báez, investido con el título de mariscal de campo por la misma reina Isabel II, jugara un papel muy importante en la forma en que se efectuaría la salida de las tropas españolas del fuerte de San Luis. Y así por el estilo. Yo tengo aquí en morado todas las citas contra Pepillo. Salcedo se entregaba, sigue hablando de Pepillo, Salcedo se entregaba con vehemencia a conspirar contra el futuro de la nación, y para llevar a cabo ese propósito no tuvo reparos en destituir a Luperón de su posición de general en jefe del Ejército Libertador en las líneas del este y del sur. Y por ahí prosigue, que es lo único que realmente yo encuentro un poquito exagerado y hasta fuera de tono en esta obra. Es lo único realmente. Dice además que Florentino, como Salcedo y como los demás baecistas,
más que por la independencia y por la soberanía, luchaban contra Santana, el enemigo de Báez. Y por el estilo, es decir, todo esto parece una justificación del magnicidio que después se llevaría a cabo contra Pepillo Salcedo. Pero sacando esas citas, el antipepillismo de esta obra, la obra es realmente formidable en cuanto a los aportes que realiza. Es un deleite porque estamos hablando de una obra que se disfruta no solo por el contenido, sino también por la forma, porque el manejo del idioma realmente es muy bien llevado por don Hugo Tolentino Dit, y la cantidad de cosas que aquí se aportan son muy importantes para el conocimiento de todas las cosas que se dieron en esa etapa. Entonces, apartándonos de eso que ya cité, hay otras cosas muy importantes. Sobre todo que la habíamos venido planteando en lo que ocurre con la restauración, que realmente fue parte también de nuestra lucha política interna, y por eso en la guerra restauradora hubo tanta participación de generales baecistas. Él dice que la restauración había unido prácticamente a todo el pueblo contra la anexión a España y contra el caudillismo santanista, pero paralelamente a los objetivos de esa unión perseguía con la derrota española y la derrota del santanismo, surgían otros intereses y otras intenciones llamados a ser los creadores de las futuras contradicciones que se tendría en el devenir de la sociedad dominicana. Y entonces por ahí seguimos con otros planteamientos. Recientemente, sin quitar mérito a lo que es, digamos, el heroísmo de los restauradores, nosotros decíamos aquí que una cosa tal como la de que un ejército, como la que el ejército español fuera derrotado, es un poquito fantasiosa, porque eso no ocurrió así, las cosas no se dieron así. Nosotros le encarecimos a España su presencia en la República Dominicana con mucho coraje, con mucha entrega, con mucho sacrificio, y eso dio tiempo a que en España se presentaran los acontecimientos que llevaron a España, a las Cortes españolas, a anular la anexión, que la anexión se había dado tanto por una situación política en la República Dominicana de Santana huyendo del regreso de Báez, como por la situación del gobierno español de entonces, pero esa fue una cosa siempre contraria a la voluntad de España, y eso lo define muy bien el general Lagándara, y Hugo lo cita aquí, cuando él establece cuáles son los objetivos en República Dominicana, es decir, cuáles son los objetivos del ejército español que está batallando contra el ejército restaurador. Lagándara lo define de la siguiente manera: vencer porque lo pedían el honor de nuestras armas y nuestra influencia en América. Abandonar, es decir, estamos hablando de vencer, pero de vencer para alargarse lo más rápido posible. Primero él dice, el objetivo número 1, vencer, porque lo pedían el honor de nuestras armas y de nuestra influencia en América. Abandonar, porque el país no nos quería, porque la anexión había sido obra de uno de sus partidos cada día más odiado, y en tales circunstancias la dominación, aún después de la victoria, nos hubiera sido costosísima, estéril y llena de peligros de todas clases. Es decir, estamos hablando de un invasor que su objetivo es el de vencer para irse,
para irse porque sabe que eso no tenía sentido. Y por igual, él describe muy bien cuál era la situación entre los dos ejércitos. ¿Cuál era la situación entre los dos ejércitos? Lo describe el general Lagándara muy bien, que era el jefe del ejército español ya en esa época. Y él dice lo siguiente: en el caso de Santo Domingo, refiriéndose a las condiciones tanto del ejército dominicano como del español, él hace las comparaciones siguientes. En el caso de Santo Domingo, nadie osaría decir en parte alguna que los dominicanos eran más fuertes que nosotros, más aguerridos que nosotros, más constantes en la lucha y más afortunados en los empeños militares que los españoles, porque todo eso es absurdo y nadie hubiese dado crédito ni entonces ni ahora a semejantes afirmaciones. Pero sí pudo decirse y se dijo, y aquí él pasa a hablar de las virtudes de la parte dominicana en cuanto a todo esto, ¿no? Pero sí pudo decirse y se dijo que la resistencia tenaz de Santo Domingo nos hacía vacilar, que éramos impotentes contra aquel sistema de guerra, es decir, la guerra de guerrilla, que no era una guerra regular, que retrocedíamos ante la obstinada protesta del pueblo dominicano y ante la inclemencia con que en sus suelos nos trataron los elementos de la naturaleza y las condiciones del clima, que no hallábamos medio de vencer en una contienda en que jamás se encontraba el enemigo reunido en una línea de batalla, pero donde el continuo nos inquietaba con ardides, escaramuzas, ataques parciales y emboscadas, que el espíritu hostil del país no nos daba espacio para desenvolver nuestros medios ni punto de reposo para utilizarlo, y que el conjunto de todas estas circunstancias, si no determinaba la superioridad respecto a nuestros recursos y a la fuerza, entibió la energía del pueblo castellano y le inclinó unánimemente al abandono inmediato. Fíjense con qué objetividad él describe las cosas, porque no había superioridad ni nunca la hubo, ni la posibilidad de que se diera una situación en que, como pudiera pasar en una guerra en la que un ejército superior es vencido por un ejército que no lo es. Entonces, interesantísimo porque don Hugo aquí expone muchas cosas que quedan claras para que cada quien se forme su criterio sobre los acontecimientos que allí se vivieron. Entonces,